Guzmán el Bueno y su época fue la temática compartida en la conferencia a tres voces ofrecida el pasado viernes por Manuel López Fernández y Wenceslao Segura González, ambos premios de investigación de temas tarifeños, con la introducción de Andrés Andrades. Recuperamos algo de la cita, no sin antes recordarles que la agenda que recuerda la gesta de Guzmán culmina este domingo con ofrenda a los pies de la estatua de la Alameda. Andrés Andrades era el encargado de abrir la cita. Como introducción realizó una semblanza de Alonso Pérez de Guzmán. Antes lanzaba una pregunta sobre el personaje. Con la perspectiva de los siglos, subrayaba, su respuesta puede cambiar. ¿Fue heroica y villana su conducta? Pero yo propongo que reflexionemos esta pregunta con otros ojos, los ojos de una persona del siglo XXI. Yo creo que ahora la respuesta variaría bastante. Un padre que deja que maten a su hijo delante suya, sin oponer parece ser resistencia, y que encima le dé el arma con el cual cometer el asesinato. Seguro que ya lo reprenderíamos y obligaríamos a que lo metieran en la cárcel. ¿Y su mujer María Coronel? Nos imaginamos que rogaría y suplicaría porque su esposo hiciese lo imposible por salvar a su hijo. Sin embargo, tras el cruel hecho, sigue viviendo con su marido, aunque nos imaginamos que no maritalmente, si es verdad el hecho del tifón, que ya conocéis. Siguen comprando posesiones, solicita ser enterrado junto a él. Incomprensible hoy día todavía, ¿verdad? Además de eso, es recompensado por el rey y tiene un gran papel en los asuntos de Estado, tanto de Sancho IV como de su hijo Fernando IV, así como contar con el beneplácito en sus decisiones de la reina madre María de Molina, esposa y madre respectivamente de los anteriores reyes. Alonso Pérez de Guzmán fue el perfecto caballero medieval, el hombre que no cede al chantaje, en el que prevalece la lealtad y los valores por encima de todo y de todos. Acabaremos pues con la misma pregunta inicial, que cada uno se sitúa en el siglo que quiera. ¿Fue Alonso Pérez de Guzmán un héroe o un villano? La primera conferencia llevó por título El entorno político internacional de Guzmán el Bueno. Manuel López Fernández, premio de investigación de temas tarifeños, reflejó el contexto internacional que rodeó la trayectoria vital de Alonso Pérez de Guzmán. Alonso Pérez de Guzmán tiene un problema familiar y discute con su hermano y le pide al rey que lo permita trasladarse a Marruecos en el 79, 1279, porque se sentía ofendido por su hermano y se fue a Marruecos a servir al sultán de Marruecos, Abu Yusuf. ¿Qué hacían los cristianos? Porque es que esto no es un caso nuevo en la historia nuestra, de los cristianos que se pasan a servir a los musulmanes. Ya lo sabemos, el Cid es archiconocido, y otros muchos segundones y gente, él se va también ahí. ¿Y qué es? Lo voy a decir como una anécdota, aunque no tenga nada que ver con esto. ¿Por qué se iban o qué hacían? ¿Cuál era la función de estos castellanos cristianos que se iban a servir a los musulmanes? Tenían dos funciones fundamentales. Una era hacer cosas que no querían, como nos ocurre a todos hoy cuando emigramos, hacer las funciones que no quieren hacer los locales. Ellos eran cobradores de impuestos, el sultán los mandaba a cobrar los impuestos, a hacer la función desagradable. Y otra cosa, resulta de que eran gente más disciplinada que los musulmanes, y cuando había que combatir contra ellos mismos formaban las primeras líneas, de manera que no se asustaban, salían corriendo y dejaban aquello abandonado y se producía un desbarato. Ellos tenían confianza en los cristianos, que eran mucho más disciplinados. Bueno, allí está en Marruecos hasta el año 82, que vuelve a Castilla precisamente cuando ya estaba la guerra civil entre Alfonso X y Sancho IV. Wenceslao Segura se adentró en todo un anecdotario sobre Guzmán el Bueno, por ejemplo, que su nombre Alonso era una derivación de Alfonso. También varias teorías sobre el lugar concreto en el que fue sacrificado el hijo de Guzmán, Pedro Alonso. Distintas referencias hacen pensar que fue en las inmediaciones de la torre octogonal del castillo. La otra pregunta que cabe hacerse sobre este asunto es ¿dónde fue sacrificado el niño de Guzmán el Bueno? No tenemos datos de la época, pero sí tenemos unas referencias muy interesantes, dos referencias. Una de ellas nos la da Pedro Barrante Maldonado, que ya se ha comentado aquí con anterioridad, que es el primer biógrafo de Guzmán el Bueno, y que estuvo en Tarifa en el año 1540. Y él cuenta que el marqués de Tarifa, con antelación, el primer marqués de Tarifa, colocó una cruz de humilladero en la peña donde fue sacrificado el niño.
El mismo Barrante dice que vio la peña y dejó escrito que todos aquí afirmaban que las manchas que había en ella era la sangre del niño sacrificado. Por un plano del año 1611 sabemos que esa cruz de Humilladero existía y que estaba cerca del torreón de Guzmán el Bueno. En el plano aparece entre el torreón y lo que es el puerto. Curiosamente, la base de piedra de ese cruz de Humilladero fue reutilizada 400 años después para el mismo uso, es decir, para poner una cruz, porque en 1948 se utilizó esa piedra para poner la primera cruz de los caídos que hubo en Tarifa. Es una piedra que muchos de ustedes recordarán que estuvo durante muchísimo tiempo al lado de la Puerta del Perdón de la iglesia de San Mateo. Y ya más o menos en los años 90, creo recordar, ya se llevó a un almacén municipal. La segunda referencia que nos da indicación de dónde tuvo lugar el sacrificio es ese mismo plano de 1611, porque allí aparece dibujado lo que es la ermita de San Telmo, que se encontraba entre el Cerro de Santa Catalina y el castillo. Y al lado pone aquí, textualmente dice, aquí fue degollado don Pedro. Y dice algo más, dice que en la torre, que nosotros llamamos hoy de Guzmán el Bueno, es de donde se lanzó el cuchillo. Por lo tanto, si nos atendemos a la tradición que existía aquí en Tarifa a principios del siglo XVI, hay que afirmar que el hijo de Guzmán el Bueno fue sacrificado en el entorno de lo que es la torre octogonal o albarrana del castillo de Tarifa. Esta casa emitirá en próximas fechas la totalidad de la conferencia celebrada el pasado viernes. Como colofón de los actos programados, el próximo domingo 17 de noviembre habrá ofrenda floral ante la estatua de Guzmán el Bueno en el Paseo de la Alameda a las 13 horas, con la investigación de Sebastián García León. En el acto se recitarán además las últimas estrofas de la obra de teatro Más pesa el rey que la sangre, de Luis Vélez de Guevara, interpretado por Emiliano Triviño y José Serrano Ducet. La ofrenda floral será hecha conjuntamente por los alcaldes de Gaucín, Pedro Godino Marín, y de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez.